Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Ok, voy a leer la palabra del Señor, nueva traducción viviente. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Se me hace que el tecito anterior era un sedante. Ok, muy bien. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Estamos aquí en tu casa, Señor, y eso nos da un gozo, privilegio, un honor y para mí el que me concedas la oportunidad de compartir tu evangelio, Señor, me llena de profunda alegría, de gratitud, Padre, por usar a este siervo tuyo, y ayúdame a hacerlo con denuedo, con reverencia. Unge mis labios y bendice a tus hijos, Padre, y que tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones, Señor, y te sirvamos con grande pasión. Que tu Santo Espíritu siempre esté dirigiendo nuestras vidas y ayúdanos a tener, Señor, presente esta obra redentora que llevaste a cabo en la cruz para nuestra salvación, y vivir siempre conscientes de ello en este caminar y en esta travesía, Señor, por esta vida. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta palabra, como decía el pastor Saúl Sánchez, la palabra de perdón, la palabra de esperanza, esta es la palabra de previsión. Y cuando leemos el versículo 25 que hemos leído, quiero que tú me sigas ahí en tu Biblia. Podemos observar a 4 mujeres, 4 fieles seguidoras, discípulos de Cristo. Y yo le llamo, cuando veo este pasaje, son las 4 Marías. Y hay una relación muy estrecha con ellas. La primera es María, la madre de Jesús. La segunda María es María Salomé, que es la hermana de María, la madre de Jesús. Y ella es esposa de Zebedeo, sus hijos Jacobo y Juan, y por lo tanto primos de Jesús. Amén. La tercera María es la esposa de Cleofas, según la tradición es Alfeo, que es el padre de Jacobo el menor y José. Y según la tradición Cleofas era tío de Jesús. Y la cuarta María es María Magdalena, aquella mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Entonces vemos a 4 mujeres que reconocieron a Jesús como Señor, como Salvador, como Libertador y como Maestro de sus vidas. 4 mujeres representativas de muchas otras que se distinguieron por su lealtad, su amor, su servicio y gratitud hacia la persona de Jesús. Ahora, aquí están 4 mujeres que no se encuentran al pie del cañón, sino ¿en dónde? Al pie de la cruz. Y ahí es el lugar donde tenemos que acudir. Amén. A esos momentos que necesitamos recibir fortaleza, consuelo, sabiduría, ánimo, aliento, gozo, esperanza, es ir al pie de la cruz. Amén. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Ok. Después de los días de la infancia y de la niñez de Jesús, y durante todo su ministerio público, si te habrás dado cuenta, vemos y oímos tan poco de María. Parece que su vida fue vivida al fondo, entre las sombras. Pero cuando llegaron las supremas horas de angustia de su hijo, cuando el mundo ha echado al hijo de sus entrañas, ella está ahí, al pie de la cruz. Y es digno de poner atención, porque ella sale del escenario y aparece después de todo el ministerio de Jesús. Y Jesús, en medio de esa terrible agonía y padecimiento, leemos en la escritura que pudo ver a su madre al lado del discípulo que él amaba. Dice que la vio.
Y esto es importante saber, porque en esta escena, particularmente entre todas esas mujeres, vio a su madre. Pero no solamente vio a su madre desde el sentido de la óptica, sino que vio por ella. Amén. Y quizás a ti y a mí nos llame mucho la atención por qué Jesús se dirige a su madre como mujer. Pero debemos saber que ninguno de los evangelios leemos ni siquiera una vez que Jesús le habló a María como su madre. Siempre fue como mujer. ¿Recuerdas las bodas de Caná? Bueno, ahora, esta expresión de Jesús no transmite falta de respeto, porque Él se está dirigiendo como una apreciada mujer. Amén. Y es importante subrayar que para Cristo era mucho más importante que María entendiera que Él era más que un hijo. Él era su Salvador. Amén, amén. Ahora, mirando todo el escenario del Gólgota y a Jesús como el centro de todo, es importante imaginar o pensar qué es lo que estaba viviendo su madre. No podemos pasar por alto esto, porque Jesús fija su atención sobre ella. Entonces Dios tiene algo que enseñarnos a nosotros. ¿Sabes tú que María estaba cumpliendo la profecía que le fue dada 33 años antes, cuando fueron a presentar al bebé Jesús? Así literalmente dice uno de los evangelios, el bebé Jesús, al templo en Jerusalén. Cuando lo fueron a presentar, a mí me impresiona porque en ese tiempo Simeón, un anciano, quiero leerte literalmente lo que dice la escritura. Dice que en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Un hombre devoto, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, le revela que no verá la muerte sin que antes vea a su Salvador. Y en un día específico el Espíritu Santo lo guía al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús, ahí está, ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Imagínate la vida de Simeón cuando va a entrar a José y a María con el niño, y el Espíritu Santo le revela que Él es el Mesías. ¿Te imaginas cómo se levanta, cómo voltea, cómo va hacia ellos? Y dice la escritura que tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite que ahora tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Eso es Jesús, para ser revelado a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Dice que los padres de Jesús estaban asombrados de tal manera por todo lo que decía él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, y pon atención aquí, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Van a sacar el cobre. Jesús va a hacer que salga lo que está en ellos. Pero, y dice, y una espada atravesará tu propia alma. Por eso es importante considerar a María, que lo está viendo el Señor Jesús, que está al pie de la cruz. Se está cumpliendo una profecía. Ella está frente a su hijo que está muriendo en agonía. Ahora, su madre experimentó el profundo dolor que le produjo la espada que atravesó en medio de su alma. ¿De qué manera ella empezó a experimentar el dolor
de una espada que la atraviesa en relación con su hijo? ¿Cuántos recuerdan ese dolor que experimenta al ser rechazados y no haber lugar para ellos en al mesón cuando ella estaba a punto de dar a luz? ¿Sí recuerdas? Que para ellos no había lugar, no había lugar para ella, no había lugar para María, no había lugar para Jesús. Entonces van a un establo. Ella experimentó el temor y la angustia cuando se enteró que Herodes quería matar a su hijo. ¿Te imaginas? Eso es lo que está experimentando ella. María experimentó el desprecio, el rechazo y el odio contra su hijo, no solamente por parte de los gobernantes de Israel, sino de todo el pueblo cuando clamaron que fuera crucificado Jesús y le soltaran a un asesino, Barrabás. Este es un dolor que estaba experimentando ella. Ella en ese momento estaba experimentando el escarnio y la humillación de la que su hijo estaba siendo expuesto completamente desnudo ahí en la cruz del Calvario. Ella es la madre del moribundo y el que está agonizando ahí es su hijo. Dice Arthur Pink: nunca hubo tal dicha por un nacimiento humano. Escucha, nunca hubo tal dicha por un nacimiento humano que trajese tanto dolor por la muerte tan inhumana que le esperaba. Una espada atravesará tu propia alma, es la profecía. Y a causa de su hijo, ninguna madre sufrió tanto como ella. En relación con su hijo, Judas le traicionó, Pedro le negó, todos los discípulos huyeron, no hay nadie ahí, pero María está en el pie de la cruz. Y también está Juan. Y ahorita voy a tocar algo acerca de él. Así que la pena y el dolor que experimentó su madre fue incomprensible. Y sin embargo, pon atención, en lugar de gritar y desplomarse en histeria, doblegarse, huir despavorida o caer desmayada ante tan horrible visión, ella estuvo firme. No hay una sola palabra registrada por los evangelistas que haya salido de sus labios. Ella está de pie y en silencio. Ella sufre ahí en silencio. A ella ahí está al pie de la cruz, con el alma atravesada por la espada que le fue profetizada y que aceptó como de parte de Dios en su plan de redención. Amén. Jesús la vio de pie y angustiada ahí. Y su palabra, las palabras de Jesús en la cruz reflejan el tierno amor de un hijo por su madre. Amén. Amén. Y Dios nos está enseñando a nosotros a honrar a nuestra madre. Amén. Jesús la vio ahí de pie, angustiada, y le dice, estaban de pie junto a la cruz, estaban de pie, ella no estaba arrodillada, ella no estaba recostada, no estaba hincada, estaba de pie. Así que quiero decirte, con los momentos de mayor dolor, tribulación, angustia, sabes que hay un lugar que hay que ir a correr. Hay que ponernos de pie frente a la cruz. Amén, amén. Y cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Qué impresionante. María tuvo la dicha de ser elegida por Dios para que su vientre fuera la primera habitación de Jesús, de tenerlo en sus brazos, de encaminarlo en sus primeros pasos, y que por 33 años tuvo el honor de ser su madre. Ella cuidó de él desde antes de que naciera, en su niñez, en su adolescencia, y podemos ver la aflicción de ella. ¿Recuerdas cuando se les extravió? La angustia que sintió. ¿Sabes qué le dijo? ¿Por qué nos has hecho esto? Imagínate, nosotros un día extraviamos a más bien, se quedó dormida con una amiguita de la iglesia, Natalia. Bueno, ya después te platicaré,
pero quiero decirte que los minutos de no encontrar a tu hija, que la buscaste por todo el centro comercial y no está en las misiones, te mueres, hermano. Te mueres. Vivimos una angustia horrible. Ya las habían sacado del mall, imagínate, andaban allá. Bueno, pero es para entender ella. Ella le atendió durante todo su ministerio como una sierva fiel. Y Jesús cuidó de ella, especialmente cuando José murió. Y ahorita en la cruz, ahí en la cruz, Él está viendo por su madre. Amén. Entonces, en estas palabras de Jesús podemos observar la estima, el valor, la dignidad, el respeto y la honra que Jesús le da a su madre, apreciada mujer. Ahora, Jesús no le dijo a su madre el dolor que él sentía. Él no pensó en sí mismo, Jesús pensó en ella. Amén. Y eso mata todo egoísmo. Qué importante es ver por los demás, ¿verdad? Amén. Pensó en ella, en su cuidado y en su futuro. María está sola. José ya había fallecido. Sus hijos no creían en Dios, no creían en Él. Dice que sus hermanos no creían en Él. Probablemente María tenía 50 años de edad, pero Jesús ve por ella. Ahora, aquí algo que sobresale acerca de esta previsión de Jesús hacia su madre, va más allá de suplir su necesidad de vestido, de alimento y un hogar. Jesús ve por su salud emocional, pero especialmente y por encima de todo, por su cuidado espiritual. Amén, amén. Así que sus hijos de María no estaban en la fe, pero Jesús le dejó bajo una cobertura espiritual de toda su confianza con su discípulo amado. Amén, amén, amén. Jesús eligió de entre todos sus discípulos al más amoroso de todos ellos, a Juan el amado, su primo, un verdadero cristiano. Jesús la dejó bajo el cuidado de aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, que podía percibir el latir y el sentir de su corazón. ¿Te puedes dar cuenta? Era alguien que conocía el corazón de Jesús. Y ve a Jesús, qué hermoso y qué precioso que la está dejando bajo el cuidado de Él. Amén. Bajo el cuidado de aquel que escribió, híjole, no puedo decir que es más precioso de los evangelios, el evangelio de Juan, y de 3 cartas a las iglesias de todos los tiempos. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces el discípulo le recibió en su casa. Ahora, Juan tenía 2 mamás, y 2 mamás compartían un mismo hijo. Amén. ¿Están contentos? Amén. Ahora mira, a pesar de que Juan le había abandonado junto con todos los discípulos, regresó y estaba al pie de la cruz, el único. Amén. Ahora, no lo eligió por eso, porque fuera el único y no estuvieran los demás, sino por el corazón de Juan. Pero Jesús no reprendió a Juan cuando lo vio y regresó. A cambio le extendió gracia y le dio el privilegio de cuidar a su mamá. Amén. Qué importante no abandonar a nuestros padres. Dice la Escritura: cuando tu madre envejeciera, no la abandones. Y Jesús está haciendo ahí. Cuando Cristo le dijo: ahí tienes a tu madre, es como si Jesús le estuviera diciendo: que sea para ti como tu propia madre. Y el amor que sientes por mí, espero que se manifieste a partir de hoy. Amén. Y por eso la Escritura dice que a partir de ese momento se la llevó a vivir a su casa. Amén. Así que seguramente María tuvo mucho que contarle de la vida de Jesús desde antes de nacer. Amén. Así que Juan sabía mucho de Jesús, muchísimo de él. Para Juan, la madre de Jesús no fue una carga fastidiosa que le estorbó en su vida, sino un encargo de mucha estima de parte de Jesús a quien cuidar y ministrar. Amén. El alma de la mujer, especialmente
de una madre es de mucha estima para Jesús y siempre Jesús va a ver por ellas. ¿Cuántas alaban? ¿Cuántas mamás de las que están aquí alaban al Señor? Este pasaje nos muestra mucho de la obediencia de Juan a la voluntad de Jesús. Así que, querida hermana, las palabras de Jesús en este pasaje deben recordarte que Él te observa y que cuida de ti. Amén. Ahora déjame decirte algo más. María fue una mujer puritana, temerosa de Dios, un ejemplo de piedad, una mujer íntegra moralmente. Ahora tú quizás digas: este pastor no parece un pastor, parece un sacerdote, parece que está exaltando a María por todos lados. Es que así está descrita en la Biblia. María de Nazaret, ella estuvo dispuesta a sufrir el descrédito, la difamación, incluso la muerte, cuando el ángel Gabriel le visitó y le dio la noticia de que sería la mamá del Mesías. Y en estas palabras de María definen su vida rendida a Dios. ¿Y cuando recuerdas cuando dijo María, le responde al ángel, después de que le dice: el santo ser que nacerá y todo lo demás? Híjole, pues yo no he conocido varón. Pero ella le dijo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Era una sierva de Dios. Pero a pesar de su vida intachable, no eliminaba su necesidad de Jesús como el Salvador de su alma. ¿Cuántos recuerdan el Magnificat de María? Cuando entona una canción que visita Elizabeth, y ella dice: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Por eso es el Magnificat, engrandece, magnifica al Señor. Dice: cuánto mi espíritu se regocija, se alegra en Dios, mi Salvador. Amén. Así que ella tenía necesidad de un Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Ahora, María no es la reina del cielo ni la madre de Dios, y tampoco es perpetuamente inmaculada. Ella no es la intercesora de los hombres ante Dios, ni hace milagros como millones de feligreses la Iglesia Católica les ha hecho creer. Sin embargo, a los cristianos no se nos da el derecho de manifestar desprecio a una mujer que fue ejemplo de abnegación y piedad en todo sentido. En su ministerio como hijo de Dios, su madre jamás, nunca ejerció ninguna autoridad sobre él, ni interfirió en su ministerio. Inclusive Cristo mismo reprendió a aquellos que querían elevar a María a un lugar de extraordinaria veneración. ¿Cuántos recuerdan cuando Él está hablando y mientras Él hablaba, una multitud, una mujer entre la multitud dijo: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron? Y Jesús respondió: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. Pero María fue bendecida porque era obediente a la palabra de Dios, lo mismo que cualquier creyente. Dios dijo: pero aún más bendito. Bueno, ¿cuántos recuerdan cuando María dice que se le dice a ella: eres bendita, le dice Elizabeth, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo? Porque creyó la palabra de Dios. Amén, amén. Así que consideremos a todas las mujeres de nuestra congregación que son viudas y veamos por ellas. Amén. ¿Cuántos Juanes hay aquí? No don Juanes, que están dispuestos a ayudar de alguna manera a estas mujeres que son viudas, y como son descritas las viudas, para ayudar. Amén. Ok, vámonos con la cuarta palabra. Vemos la cuarta y hacemos 2 minutos para que te estires y vemos la tercera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Díganme con un amén. Ok, conte, va la mayoría, 80%. El otro 20% se puede salir. Ay, no se crea. Mateo 27, 45, 46. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén. Estamos aprendiendo. Jesús está en la cruz. Y no olvidemos ese escenario.
Y veamos cómo desde la cruz se está dando esta palabra de previsión. La cuarta palabra es una palabra de desolación. Dice Mateo 27, 45, 46. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Eloí, Eloí, lema sabactani, es una combinación de hebreo y arameo. Ok. Después de estar pendiendo de un madero como un maldito desde las 9 de la mañana en que fue crucificado hasta el mediodía, imagínate, el Creador estuvo en ese momento, toda la tierra quedó sumergida en tinieblas durante 3 horas. A partir del mediodía, él estuvo clavado, pero dice la Escritura que al mediodía, después de 3 horas, hasta las 3 de la tarde, dice que la tierra fue prácticamente llena de oscuridad. El creador del sol oscureció el sol y sumergió el mundo en densas tinieblas. Y las tinieblas eran un testimonio de que Cristo estaba muriendo. Así que la actividad y el tumulto quedaron detenidas, las voces no se escucharon más, Dios detiene la actividad del mundo y no había otro sonido más que el gotear de la sangre de Jesús. Douglas Webster dice: en el nacimiento del Hijo de Dios hubo un gran resplandor a la medianoche. Repito, en el nacimiento del Hijo de Dios hubo un gran resplandor a medianoche, pero en la muerte del Hijo de Dios hubo tinieblas al mediodía. Cuando Dios se oculta, su luz es retirada, y cuando eso ocurre, el mundo es cubierto de oscuridad. Fueron 3 horas en el que el reino de las tinieblas se hizo presente como nunca antes. Recuerda, la tierra se llenó de oscuridad. Todo el poder satánico se concentró en el Gólgota para ver morir al Hijo de Dios. Y la única luz encendida en ese momento era la vida agonizante de la luz del mundo, que ahí estaba en un madero. Y las tinieblas querían oprimir y extinguir su luz, pero la Biblia dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Así que en esos tiempos de oscuridad debemos saber que Jesús, la luz del mundo, está con nosotros. Y durante 3 horas Jesús estaba cargando sobre su cuerpo lacerado el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Desde el pecado de nuestros padres en el jardín del Edén hasta el último que se comenta antes del juicio final. Todos tus pecados, todos mis pecados, todos nuestros pecados, Jesús los está llevando a la cruz. Así que sal tú de esa multitud y de esa humanidad para decir los pecados de todos, sino que tú puedes decir: Jesús estaba llevando todos mis pecados, desde el primer pecado que cometí hasta el último que vas a cometer. Jesús los está cargando. Todos los pecados de pensamiento, palabra, acción, omisión, todos los pecados en todas sus formas, Él los llevó en su cuerpo estando en el madero. Y déjame decirte algo: si el sentimiento de culpa y condenación que el pecado produce se convierte en un perseguidor que condena, tortura y consume la vida, ¿cuánto será el peso de la suma de todos los pecados cometidos por el hombre? ¿Has fallado alguna vez de una forma que te avergonzaría mucho que saliera a la luz tu pecado?
¿Qué pasaría si se te llamara y se te dijera: delante de la congregación va a pasar todo lo que tú has hecho, todo lo que has albergado en tu corazón, en tus pensamientos, todo va a salir a la luz? Tú quisieras morirte, porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y no peque, porque hay un acta de decretos que nos será contraria. Amén. Y todos debemos reconocerlo. Así que todo pecado maquillado, manipulado, manejado, todo está ahí. El pecado no es un juego. El pecado es más serio y más grave de lo que pensamos. No importa cuánto te diviertas o cuánto placer temporal te produzca, al final el pecado te alcanzará con toda su furia. Así es el pecado. El pecado esclaviza, hiere, degrada, corrompe, insensibiliza, destruye la vida completamente. El pecado condena el alma del hombre, pero lo peor del pecado es que es una ofensa ante un Dios eterno. Amén. El pecado nos separa de Dios, de su luz, de la vida, y nos deja desprovistos de todo bien. Y Jesús está cargando eso en la cruz del Calvario. En esas 3 horas de densa oscuridad es la suma de todos los pecados de toda la humanidad. Y mira, la santidad de Dios se manifiesta en su ley, y esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Dios odia todo pecado porque Él es santo, y el pecado no puede escapar de su castigo porque Dios lo aborrece. Amén. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solamente puede ser perdonado a causa de que otro lleve su castigo, y eso es lo que está sufriendo Cristo. Amén. Así que esta palabra es el clímax del Calvario, porque Cristo está recibiendo el golpe demoledor de la justicia divina. Todo el peso de la ley está sobre el Hijo de Dios, y Dios es veraz. Ahora, ¿tú has escuchado que presidentes han dicho cuando ha ocurrido algún crimen de algún político, de algún periodista, de alguien inocente, y que dicen los del Ministerio Público: vamos a encontrarlo y vamos a aplicar todo el peso de la ley? Pero te das cuenta que hipócrita es el hombre. Amén. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por mí, lo entregó por ti. Es algo que tú tienes que confesar y creer y vivir, que lo entregó por ti. Y Jesús ahí está recibiendo todo el peso de la ley, porque el juez justo está cargando sobre él el pecado de todos nosotros, y la paga del pecado es muerte, y ahí está el Hijo de Dios muriendo. Amén. Y en este momento Jesús está experimentando la peor desolación y el mayor de todos sus sufrimientos. Y ahora déjame decirte algo: la causa no se debió al dolor físico provocado por la tortura que recibió. Y pudiéramos tomar un sermón para decir todo ese padecimiento por manos de romanos. Tampoco fue el dolor emocional que padeció por el rechazo, la burla y el desprecio de sus enemigos. Tampoco fue el dolor que sufrió por haber sido abandonado por sus amigos cuando más lo necesitaba. Jesús, de hecho, ya anteriormente les había dicho que llegaba el momento, y de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Él les dijo: cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero aquí el Padre ya no va a estar con él. Jesús le había dicho horas antes: esta noche, escucha, todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Jesús le está diciendo momentos antes. ¿Y sabes qué dijeron? Pedro le había dicho: yo jamás te negaré, jamás te dejaré, moriré contigo. Y sabes qué, todos los demás apóstoles asintieron lo que Pedro había dicho, estaban de acuerdo con lo que Pedro había dicho. A final de cuentas es como si todos lo negaran. Amén. Y esas palabras se estaban cumpliendo, porque Jesús sabe que la escritura se cumplirá al pie de la letra. Y si la escritura dice que Dios golpeará y ellos serán dispersados, se cumplió. En ese momento la experiencia que Jesús vivió en el Getsemaní horas antes, ahora está cobrando vida. Amén. Porque ahora sí la copa de la ira de Dios está frente a él para ser bebida. Así que Jesús se prepara para vivir la peor desolación y el mayor de sus sufrimientos. Y esto es el clímax del Calvario. Al mediodía se llenó de oscuridad toda la tierra, y la oscuridad es la señal del juicio divino. Así que a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese es el clímax del Calvario. Jesús está pronunciando el Salmo 22:1 como una anticipación profética del clamor de su corazón. No estaba recitando el Salmo, está viviendo el Salmo en carne propia. Y las palabras de Jesús de ¿por qué me has desamparado? Son una aflicción atroz. ¿Y sabes por qué? Porque durante los 33 años de Jesús en el ministerio aquí en la tierra, tuvo una comunión ininterrumpida con su Padre, día a día, momento a momento. Pero ahora está experimentando el abandono de Dios. Por eso el Salmo 42, 9, 10 dice: oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora escucha, en este clamor Jesús ya no se dirige a Dios como Padre, sino a su Padre como a Dios. Amén. Y a mí me conmueve saber cuando David en unos salmos dice: no he visto justo desamparado. Pero aquí el justo está desamparado. El justo está abandonado por Dios. Simplemente la misma palabra abandonado es una de las más trágicas en toda la palabra humana. Hay gente que ha sufrido el desamparo por parte del mismo hombre y de la forma más vil. No entendemos cómo una madre puede abandonar a su bebé recién nacido a la puerta de una casa, o peor aún, haberle abandonado indefenso tirándole en un contenedor de basura, como si fuera un desperdicio. ¿Qué decir del hombre que abandona a su mujer e hijos para fugarse con la extraña? O del que abandona a la novia ilusionada, rompiéndole el corazón en pedazos para irse a vivir nuevas aventuras. Por supuesto que esa clase de abandono no tiene nombre. Hay otros que han experimentado el abandono, la fría y cruel soledad, así como el anciano en un asilo, el enfermo en un hospital, el preso en una cárcel, el extranjero en tierra extraña. Pero ninguna de estas personas ha sufrido el abandono de Dios, porque Dios en esos lugares está presente. Pero en la cruz, en esas 3 horas, ya no estaba Dios. Así que hasta este momento no hay ni ha habido alguien quien haya experimentado el abandono justiciero de Dios en toda su magnitud. Ni tú ni yo tenemos la más mínima idea de lo que significa ser abandonados por Dios en su dimensión. No hay ser humano aquí en la tierra, por más impío que sea o haya sido, que haya experimentado y sufrido tal abandono y desamparo. Por eso es el clímax del Calvario. Ahora el clamor de Jesús de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era un reclamo hacia Dios, ni la exigencia de una explicación por esta causa injusta,
Es el clamor del inocente y santo, el perfecto y justo Hijo de Dios, en el momento que él está entrando en contacto con el pecado. Amén. Amén. Por eso dice Isaías 53:6: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Amén. De todos nosotros. Y que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ahí está expresando su angustia de experimentar no solamente el abandono de Dios, sino la ira de Dios. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Horrenda. Así que ahí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en el Calvario, experimentó en carne y alma el abandono de Dios, y ahí entró en la condición de un hombre culpable. Amén. Y Cristo ahí mismo en la cruz exhibe la justicia de Dios, esa justicia que ejerce todo su poder condenatorio. Porque Dios no tiene compasión de su Hijo. ¿Sí entendemos eso? Que Dios está descargando. Por eso cada vez que tú seas tentado y yo seamos tentados a pecar, ve allá, ve ahí a ese basurero, para que nos demos cuenta de lo que nuestro maldito pecado, nuestra maldita rebelión produce. ¿Sabes cuántos corderos se sacrificaban en la Pascua? Jueves y viernes. Cada día se sacrificaban 250,000 corderos. Y alguien preguntó: ¿por qué Levítico está lleno de tanta sangre, de tanto sacrificio? Pues para que veamos lo que produce el pecado. Amén. Así que Jesús soporta la ira de Dios, pero no contra él como persona, sino porque fue el sustituto del pecador. Amén. Ahí Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahí soportó la paga, la muerte, que es la paga del pecado. Y eso debemos saberlo. Esto es lo que está sucediendo en la cruz. Dios está castigando a su Hijo, como si Él hubiera cometido toda obra perversa realizada por cada pecador que iba a creer, como tú y como yo. Amén. Para poder tratar, perdonar a nosotros sus redimidos, como si hubiéramos vivido una vida perfecta, como la del Hijo de Dios. Amén. Amén. Ve la manera de este pecado. John MacArthur dice: era un castigo tan severo que un hombre mortal podría pasar toda la eternidad en los tormentos del infierno. Pudiera pasar toda una eternidad en los tormentos del infierno y todavía no habría comenzado a agotar la ira divina que acumuló sobre el Cristo en la cruz. Una eternidad, y ni siquiera la ira de Dios todavía hubiera comenzado y no podría pagar. Amén. Ahora, en esas 3 horas de oscuridad, cuando Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, pon atención, Dios nunca lo dejó de amar como su Hijo, pero sí lo abandonó como nuestro sustituto. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén, amén. Así que hay algo que sí quiero decir con mucha advertencia. Todos aquellos que han muerto y mueran sin Cristo por haberle rechazado en la vida, experimentarán el peor castigo descrito en la Biblia: el abandono de Dios. La ausencia de Dios será el peor castigo. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor, excluidos de la presencia del Señor para siempre.
Así que este abandono justo de Dios, escúchame bien, no serán las 3 horas del Calvario, sino de la eternidad para el pecador no arrepentido. Y si 3 horas es lo peor, es el peor abandono y castigo que se ha sufrido, corramos a Cristo, hermanos. Corramos a Cristo. El clamor de Jesús fue por un momento, pero el de los condenados serán eternos gritos de lamentos, culpa, quejas, odio, reproches, maldiciones, pero serán por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Ya va a terminar esta segunda. Así que en el infierno estarán los que en vida despreciaron al Hijo de Dios en todas las maneras posibles, de manera diplomática, con fría indiferencia, desinterés, con sarcasmos y burlas, odio, etc. Ese día y por la eternidad sí van a orar, pero no van a ser escuchados. Cuando Dios les habló, ellos le cerraron sus oídos. Ahora ellos van a clamar y Dios va a cerrar sus oídos y los abandonará por la eternidad. Y ahí van a experimentar, ahí la presencia de Dios sí va a estar, pero ahí va a estar su ira y su justicia. Hay registros de presos que han sido condenados en un juicio, una condenación, ¿cómo le llaman? Cadena perpetua. Y tú puedes ver los gritos desgarradores, gente enloquecida tras las rejas, gritando con odio y resentimiento que son inocentes. Sáquenme de aquí. ¿Puedes imaginar cuando Dios abandone al pecador no arrepentido por toda la eternidad? Pero también tengo una buena noticia. Es que todos los elegidos de Dios jamás van a experimentar el abandono de Dios. Amén. Amén. Jesús dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús va a las tinieblas del Calvario para que los que crean en Él nunca sean obligados a entrar en las tinieblas de las almas perdidas. Así que Jesús sufrió el abandono de Dios para que nosotros los creyentes gocemos de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Dios quiere que vivas en su luz y en el gozo de su presencia y no en la oscuridad y abandonado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, levántate de aún así y voy a ir a la quinta palabra. ¿Sí? A ver, ¿cuántos amén quieren escuchar la quinta palabra? Ay, ya bajó. A ver, 1, 2, 3. Como para allá las 7, ¿no? Ok. Recibe en tu corazón estas palabras, hermano. Recíbelas. Recíbelas. Juan 19, 28 y 29. Jamás tengas en poco la salvación que el Señor te ha ofrecido. Amén. Jesús sabía, versículo 28, que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Leemos ahí el versículo 28, que en ese momento Jesús había terminado su misión. El más grande de los guerreros está ahí clavado en una cruz. ¿Derrotado? Te pregunto. No, porque Él voluntariamente fue a la cruz. Así es. Dice Juan 10, 17, 18, unos de los pasajes que más me gustan. Mira lo que dice Jesús: el Padre me ama. Y por una razón: porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Y aquí está su resurrección. Amén. Nadie puede quitarme la vida. Ni los gobernadores,
ni los romanos, ningún poder se la podía quitar. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Amén. ¿Cuántos le entregan voluntariamente su vida rendida a Cristo? ¿Quién ha sacrificado su vida por Cristo? Amén. Oh, ya bajó el amén. Dice, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera, y también tengo autoridad para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Él es soberano, ¿verdad? Amén. Así que no está como un derrotado. ¿No recuerdan la escena cuando Jesús se levanta de orar en el Monte de los Olivos? ¿Acaso ves en él a un hombre titubeante y temeroso? No. Observa detenidamente lo que dice la Escritura en Mateo 26:46. Dice, levántense, vamos, he aquí ya el que me entrega. Imagínate, Jesús le está diciendo, ¿no pudiste orar conmigo una hora, Pedro? Jesús está intercediendo, pero se levanta y despierta a todos. Ya, levántense. Mira cómo dice, aquí está el que me entrega. Él no se esconde, él no corre, él no huye, él va enfrente. Amén. En Lucas 9:51 leemos que dice que cuando se cumplían los días de su ascensión iba a ascender. Todavía no muere, pero cuando se va a cumplir toda la pasión, dice, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Resuelto a enfrentar lo que vendría. Amén. Así que Jesús es el misionero divino que renunció a toda su gloria y a su reino para venir a la tierra y cumplir con su llamado, con su obra. Por eso leemos el versículo 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Amén. ¿Y cuál era su misión? ¿Cuál fue la obra que le fue encomendada? Bueno, salvar a esta raza de pecadores. Para eso vino Jesús. Amén. Por eso leemos en la Escritura, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. A eso vino Cristo, a salvar a los pecadores. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por medio de él. A eso vino Cristo. Y aquí, ¿qué podemos ver en estas palabras de Jesús cuando dice tengo sed? Mira, dice Jesús sabía que su misión ya había terminado, y pon atención, y para cumplir las Escrituras dijo tengo sed. Y aquí algo que podemos observar de Cristo es su perfecta sumisión a las Escrituras. En Cristo la profecía del Salmo 62:21, que describe gráficamente su pasión, se estaba cumpliendo. Así que vemos un hombre rendido a Dios y a su palabra. Amén, amén. Porque aquí el Salmo 69:21 dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Ajá. Qué impresionante. Cristo está al tanto de la Escritura. Cada detalle fue predicho siglos antes de que sucedieran todas estas cosas. Así que esto debe convencernos acerca de la veracidad de la Escritura como inspiración divina. Así que a medida que se acercaba el final, Cristo pronuncia dos palabras que nos indican que era para aliviar su sed. Ahora, anteriormente la Escritura dice que los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó se negó a beberla. El hombre en la sed del Hijo de Dios le dio a beber vinagre, pero Cristo lo rechazó, porque Cristo iba a morir totalmente consciente y con una mente lúcida. ¿Cuántos dicen amén? Porque estaba ahí mezclado. Bueno, sin tomarnos para decir acerca del vinagre, pero cuando Jesús pide agua, dice tengo sed. Imagínate el estado de Cristo de deshidratación.
Y tenemos que considerar varias cosas. Dice que le dieron a un vino agrio. Y cuando leemos esta escritura, es que en su sed podemos ver la verdadera humanidad de Cristo. Aunque Cristo era verdadero Dios, 100% Dios, también era verdadero hombre y 100% hombre. Amén. Pero aquí podemos ver su humanidad. Ahora, Él no dejó de ser lo que antes era, pero Él tomó para sí mismo lo que Él no tenía antes, una perfecta humanidad. Bueno, lo voy a decir más claro. Se convirtió en lo que no era antes, hombre. Aunque nunca dejó de ser lo que era antes, Dios. Amén, amén. Y leemos la escritura que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todos sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y Jesús tiene sed porque Él es un humano. Amén. Así que Él en su cuerpo experimentó todas las limitaciones humanas que cualquier hombre experimenta. Ahora, Jesús tiene 6 horas pendiendo de una cruz. ¿Puedes imaginar? Tampoco vamos a tomar el tiempo para describir todo lo que eso representó en su humanidad. Pero Jesús tiene sed. Salmo 22 describe gráficamente su pasión. Dice que la lengua se me pega en mi paladar. Ahora yo te hago una pregunta: ¿has experimentado una sed desesperada? Los que han transitado grandes distancias a través del desierto, cuando han sido desterrados, han sufrido el destierro, saben lo que verdaderamente es tener sed. Aquellos que han vivido por años de sequía en tierras lejanas saben lo que es ver morir a sus familiares de deshidratación por falta de agua. Aquí Jesús está en agonía y dijo: tengo sed. Qué impresionante, como decía el pastor Saúl, qué ironías. Aquel que creó las aguas de los arroyos y de los lagos, de los golfos, de los canales, de las costas, de los ríos, de los mares, de los océanos, dijo: tengo sed. El creador de las fuentes de las aguas, que dijo: sepárense las expansiones. En Génesis, ahora tiene sed. El que convirtió el agua en vino tiene sed. Ahora, Jesús pudo haber ejercido todo su poder y haber satisfacido su necesidad, pero no lo hizo. ¿Recuerdas cuando fue tentado en el desierto, cuando el diablo le dice: haz que esas piedras se conviertan en pan? Jesús tenía 40 días sin comer nada ni beber nada. ¿Tenía hambre? Sí, pero su vida estaba rendida a Dios. Amén. Así que Jesús está ahí, rendido a la voluntad del Padre. Ahora imagínate si tú y yo hemos experimentado, después de una jornada de trabajo, que estás expuesto al sol. Los que trabajan en la Junta Municipal de Aguas constantemente están con sueros hidratándose. Ahora, para entender esto, imagínate el contexto o aquello que precedió a ese momento de estar en la cruz diciendo: tengo sed. Imagínate cuando estuvo en el Getsemaní por 1 hora, pasó la agonía más atroz. Fue arrestado, llevado ante Caifás a medianoche. Después es llevado ante Pilato. Y luego, después de un largo juicio, se da órdenes para que sea azotado. Y luego es llevado a Herodes, donde después de comparecer brevemente ante él, es azotado de nuevo. Y una vez más es llevado ante Pilato, donde él lo entrega a muerte. Imagínate, desde una noche anterior, la madrugada, y así ahí está Jesús. Ahora, con la espalda ensangrentada, lleva la cruz bajo un calor abrasador por la vía dolorosa.
Tuvieron que ayudarlo. ¿Puedes imaginar? Luego es crucificado. Durante 3 horas se está colgando ahí. Viene la oscuridad y de repente viene el sol con toda su fuerza, con rayos despiadados, como cayendo como plomo derretida sobre su cabeza coronada de espinas. Puedes imaginar 6 horas pendiendo del madero como un maldito y como el peor de los criminales. Ahora entendemos por qué tenía sed. Así es. Él con sus labios rotos, su lengua prácticamente pegada al paladar, con su boca reseca, puede decir: tengo sed. Porque él demandaba ayuda para sobrevivir. Porque cualquier médico te puede decir que una pérdida brusca de sangre, porque estar derramando su sangre, puede causar daños graves y a veces irreversibles. Una pérdida del 50% del volumen sanguíneo es mortal. Todos los órganos vitales como el cerebro, los riñones, el corazón están en un riesgo fatal. Así que todo su cuerpo requería agua. Era una necesidad apremiante, era de vida o muerte. Y Jesús está sufriendo bajo presión, su piel fría, ceniza, débil, ansia de aire y sed. Y por eso Jesús dice: tengo sed. Porque esta sed era el efecto de su agonía ante el calor de la ira de Dios. Amén. Amén. Así que Jesús, después de recibir todo el peso de la ira de Dios, nos enseñan acerca de esa lucha espiritual que Jesús estaba lidiando. Amén. Ahora, ¿qué clase de sed está experimentando Jesús? Es una sed física, pero su sed también era el hacer la voluntad de su Padre. Él había dicho: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar toda su obra. Y Jesús está terminando su obra. Jesús está a minutos ya de morir. Y Él está diciendo que tiene sed. Y esa es la sed de Jesús. Imagínate, Jesús había sido despreciado, rechazado, traspasado, aplastado, golpeado, azotado y oprimido con crueldad, como se escribe en Isaías 53. Y ahora, después de tal sufrimiento, puedes entender por qué Él tenía sed. Amén. Amén. Nadie ha experimentado esa clase de sed, ni la experimentará, porque no hay nadie como Jesús que pueda presentarse ante un Dios santo para dar su vida en rescate por otros. Solamente la vida de Jesús, su vida perfecta, Él puede ofrecerse para dar. Ahora déjame decirte, ya voy a terminar, algo que importante. Hay mucha gente sedienta en este mundo. Algunos tienen sed de venganza por una ofensa recibida. Otros tienen sed de logros, de honores, de placer, de adquirir riquezas. Hay un gran vacío en el depósito del alma de millones de gentes. Un rico puede tener millones y estar vacío. Así le ocurrió al rey Salomón. Tú puedes ver el capítulo 2 desde el 1 de Eclesiastés. Y él dijo: él era el más sabio, tenía todo el conocimiento. Y dijo: es como perseguir el viento. Dijo: entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a conocer todos los placeres: el vino, mansiones, riqueza, mujeres, siervos. Se metió a estudiar todo y se dio cuenta que todo era vano. Así que hay una sed de la que muchos seres humanos están padeciendo. Y esa clase de sed es insaciable y no hay nada que el hombre pueda hacer para apaciguarla. Es la sed del alma, que ni siquiera la religión, con todos sus ritos y disciplinas, pueden saciar. Es una sed espiritual. Por eso no hay nada en el mundo natural que la pueda satisfacer. Amén.
Es una sed espiritual. Y te has dado cuenta o has descubierto que las cosas de la tierra no son capaces de satisfacer tu corazón, porque el alma del hombre grita: tengo sed. Amén. Recuerdo a Hilda, que está aquí, cuando antes de venir a esta congregación me decía: me congrego en tal lugar y hay una alabanza preciosa, pero tengo hambre de la palabra. Tengo hambre. Amén, porque la palabra es la única que puede saciar el alma. Porque la palabra es agua viva. Amén. Y no hay ningún lugar aparte de Jesús. Amén. Y esa sed espiritual solamente puede ser apaciguada en Cristo. El alma sedienta solo puede encontrar saciedad en aquel que dijo ser el agua de vida. Amén. ¿Puedes imaginar, o tu vida ha sido así como aquella mujer samaritana que iba a tratar de sacar agua del pozo? Puedes ver esa escena cuando Jesús le pide agua a esa mujer samaritana, que no podían tener relación con los judíos. ¿Sí recuerdas esa escena? Jesús le pidió agua. Jesús estaba cansado, tenía sed. Pero ahí en la escritura no encuentras que Jesús tomó agua. Él era el agua de vida. Amén. Jesús le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le dará no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás. Amén. Así que las únicas fuerzas reservadas para un alma sedienta es ir a la fuente divina. De manera que hay una voz que resuena en sus oídos, y es la voz del Mesías que le dice: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Te das cuenta que un corazón vacío de Dios solo Dios lo puede llenar? Y entonces es cuando brotarán ríos de agua viva. Jesús es el único que puede dar de beber gratuitamente. Así que, para terminar, en su sed, su desierto resultó para nosotros en un manantial de vida. Amén. La mala noticia es que hay una sed eterna en el infierno que no admite ningún tipo de alivio. Si Cristo clamó: tengo sed, cuando Él sufrió la ira de Dios por 3 horas, ¿qué será del estado de aquellos que la tenga que soportar durante una eternidad? Una sed que nunca se saciará. Así que pensemos en la parábola del rico y el mendigo. Es mejor ser el mendigo aquí en la tierra para ser el rico en el cielo. Amén, amén, amén. Así que antes de dar su exclamación: tengo sed, como el guerrero que quiere recuperarse después del fragor de una intensa batalla, de ahí va a dar pues la sexta palabra. Y pues vente el viernes, hermano, para recibir la sexta y séptima palabra. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Amén. ¿Qué te parece si allá en tu lugar oramos? Vamos a tomar este momento para darle gracias al Señor. Y dale gracias al Señor. A ti, mujer, el Señor te ve.
y ve por tu cuidado, ve por tu futuro, que jamás se ha olvidado de ti. A todas las que son madres aquí, el Señor tiene cuidado de ustedes. Y a ti, hombre, que pídele al Señor un corazón comprensivo y considerado para todas aquellas mujeres ancianas, mayores, que necesitan no solo de nuestras oraciones, sino de nuestro apoyo espiritual, de nuestra ayuda en todo sentido. Jesús, en los momentos más difíciles, nunca se olvidó de los suyos. Dale gracias al Señor porque que su presencia está contigo en todo momento y tú nunca serás abandonado por Dios. Aunque te sientas solo, tú no estás solo. No importa que no haya nadie a tu lado, no importa que seas excluido, el Señor está contigo ahí. Su luz está ahí, así que nunca tendrás que estar en la oscuridad. El Señor es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y no solamente la luz del mundo está contigo, Él dijo: tú eres la luz del mundo. Así que la presencia de Dios estará contigo. Y dale gracias ahí en tu lugar, que Él es la fuente de agua viva. Él es el agua que brota de la roca. Él es la peña de Oreb. De Él fluye agua para vida eterna. Él puede saciar día a día tu sed. Corre a Él, corre al pie de la cruz. Nunca más volverás a tener sed, puesto que has creído en Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con Jesús, ríndele tu vida ahora. Hazlo el Señor de tu vida y vive para Él, y sírvelo y síguelo y conviértete en su discípulo. Entrega tu corazón, entrega tu alma y ven que reine en todo tu ser. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, por todos tus hijos que hoy están aquí. Queremos tener presentes lo que hiciste tú en la cruz del Calvario, vivir agradecidos, de manera que te adoremos por lo que has hecho por nosotros, que éramos pecadores, que estábamos destinados al infierno, Padre, que merecíamos ese lugar, pero tú fuiste nuestro sustituto, Señor, y fuiste a la cruz para que nosotros no fuéramos ahí, y tenemos un lugar en tu reino. Todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, Señor, con todo el corazón y por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.